vamos a ir retomando más o menos las ideas que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Del rol del periodismo en los... La semana pasada habíamos charlado sobre el rol del periodismo en la sociedad, qué espera la sociedad del periodismo, cuáles son las responsabilidades del periodista. Estuvimos charlando un poco de eso, y les voy a compartir en este caso algunas ideas que están expuestas en un libro de Carlos Jornet, quien fue director periodístico de distintos medios en su momento, y trabajaba también en asociaciones de medios de comunicación. El texto en sí es del 2006, por lo tanto algunas cosas por ahí que han quedado un poco, o pueden considerarse obsoletas, y de todas maneras tampoco hay que coincidir en todo con lo que dice, ¿sí? Simplemente es una mirada más sobre lo que estábamos viendo, del rol y el funcionamiento del periodismo en la sociedad y demás, ¿sí? Van a ver que algunas ideas ya las fuimos mencionando, así que vamos a retomar un poco con esas ideas, y después vamos a charlar un poco sobre la actualidad, o en realidad el último año y medio de los medios de comunicación y su... Ahí apenas se me ve la cabeza. Y su funcionamiento en la actualidad. Bien. Bien, esto no está en el texto que les mencionaba, pero sí tiene que ver con una cuestión que hay que tener en cuenta, que en realidad, de acuerdo a distintos pensadores, la realidad es una construcción social, ¿sí? Que si bien hay hechos que suceden, en realidad se considera que hay múltiples realidades, porque, digamos, cada uno la evalúa, o evalúa lo que sucede de distinta manera, piensa la realidad de manera distinta, la observa de manera distinta, la entiende de manera distinta. En el caso de los medios de comunicación, cada uno transmite la realidad de manera distinta, por lo cual la realidad, ¿sí? Aquello que entendemos como realidad, ¿sí? Que es una construcción de la sociedad, podemos entender que hay múltiples realidades, en realidad, ¿sí? Valga la redundancia de la en realidad que metí al final. Bien, que dentro de esa construcción de la realidad hay hechos subjetivos y hay hechos objetivos. En la mayoría de las cosas que hacemos, la subjetividad está, y de hecho una de las ideas que expresaron la semana pasada es que siempre uno mira las cuestiones de acuerdo, o las mira subjetivamente, ¿sí? En todo caso, lo que hay que tratar de hacer a nivel periodístico es observarlas con la mayor objetividad posible, sabiendo que es muy difícil llegar a una completa objetividad, ¿sí? Que en algún momento los pensamientos propios o las ideas propias van a influir en la forma en la que vemos los hechos, ¿sí? En la forma en la que los analizamos. Es decir, todo, digamos, en la realidad tiene parte objetiva y parte subjetiva, ¿sí? Por supuesto que eso va a influir también en el rol periodístico. ¿Qué sería algo objetivo? Bueno, una mesa, si yo digo que veo una mesa y digo que es una mesa, es algo plenamente objetivo, por ejemplo. Y después, dentro de la subjetividad entra que si la mesa es linda, que si la mesa es fea, ¿sí? Que si la mesa es de buena calidad o es de mala calidad. ¿Está bien? Ahí hay una diferencia entre objetividad y subjetividad. Bien, que la realidad se va construyendo permanentemente, y dentro de esa construcción permanente también, por supuesto que hay un cambio permanente en la sociedad y en la realidad social, y que se construye en la interacción con los otros, ¿sí? Estamos en permanente interacción con otros, estamos en plena construcción de la sociedad, ¿sí? O de las relaciones sociales, y en ese sentido también de la realidad. Bien. Bien. Básicamente nosotros convivimos, ¿sí? Llevamos adelante
o participamos en un proceso de socialización, ¿sí? Donde tiene distintas etapas. La socialización primaria. La socialización es un proceso donde uno se convierte en un medio, en un integrante de la sociedad. ¿Sí? Tenemos una socialización, una etapa primaria, donde uno socializa, se vincula únicamente con la familia. Pensemos en un nene de 1, 2, por ahí hasta 3 años, ¿sí? Que solamente tiene vínculo con su familia. Y tenemos una socialización secundaria, el segundo paso, que ya, donde el niño, ¿sí? Se empieza a vincular con otras personas ajenas a su familia. Se da en instituciones como puede ser el jardín de infantes, la escuela, ¿sí? Algún club, la iglesia. Y dentro de esa socialización secundaria también están incluidos los medios de comunicación. ¿Está bien? Ahí es como el individuo se va transformando en un integrante de la sociedad. ¿Bien? Y para eso tiene una parte fundamental, el lenguaje que se va adquiriendo. ¿Sí? Es como un medio de socialización fundamental. Bien, eso básicamente tiene que ver con la construcción de la sociedad. Voy a silenciar ahí uno me estaba haciendo ruido. La construcción de la realidad. ¿Sí? Mientras tanto voy saludando a los que llegaron algunos minutos tarde. ¿Sí? Bien. En el texto que les mencionaba, se nombran algunas particularidades del trabajo periodístico, ¿sí? Que algunas también las mencionamos la clase pasada. En ese texto, digamos, se expresa que los medios, obviamente los grandes medios de comunicación son empresas, y como tales tienen objetivos comerciales, ¿sí? Que en ese caso es vender más, básicamente, ¿sí? Porque obviamente a medida que tienen más seguidores, más lectores, más televidentes, más oyentes, también pueden recaudar más mediante la televisión, lógicamente. Y a su vez los medios tienen una ideología, suelen tenerla, puede ser a favor de un gobierno, en contra de un gobierno, puede ser una ideología que sea neutral, puede ser una ideología que incluya distintas voces, pero tiene determinada ideología, determinada forma de plantarse frente a lo que ocurre. ¿Sí? Tiene determinada forma de encarar las noticias que lo van a diferenciar de otro medio. De acuerdo a ese texto, los medios se clasifican en 3. Tenemos medios independientes, los medios representativos de intereses, que serían, por ejemplo, los medios oficiales por ejemplo, un medio oficial la página oficial de Boca, ¿sí? Eso es un medio periodístico representativo de un interés que es el del club. El sitio oficial de un gremio, por ejemplo, se encarga de difundir las novedades relacionadas a ese gremio. ¿Sí? Ahí hay un claro ejemplo de medios representativos de intereses. Y un tercer tipo, que son medios que si bien tienen cierta independencia, también representan intereses, ¿sí? Es decir, que participan de ambos. Acá es donde, de alguna manera, podemos incluir a muchos de los medios importantes, ¿sí? De los más importantes. Yo diría que se podrían incluir a la mayoría, porque si bien tienen cierta independencia, también representan intereses. Bien. Yendo a la particularidad de los periodistas, esta es una idea que más o menos la vimos también en la clase pasada y la debatimos. El texto afirma que los periodistas tienen un posicionamiento ideológico, y en realidad no está mal que tenga un posicionamiento ideológico, por lo que dice el texto, porque uno tiene también tiene que tener una tendencia, una postura frente a lo que pasa. ¿Sí? No es un robot que transmite información el periodista, sino que está bien que tenga un pensamiento sobre lo que ocurre, que esté capacitado para dar una opinión
sobre lo que ocurre. Por supuesto que su opinión no debe influir en el hecho de narrar la verdad lo más objetivamente posible. Pero de alguna manera incluso hasta exige un posicionamiento ideológico el periodismo, ¿sí? Uno tiene que tener, no está mal tener determinada postura, ¿sí? Está mal por ahí defender la rajatabla o que esa postura influya un poco en el análisis que uno hace. Por ejemplo, si a uno le gusta, yendo al fútbol, le gusta cómo juegan los equipos de Guardiola, ¿sí? Bueno, eso no quita que otro equipo que no juegue así también pueda jugar bien, ¿sí? Incluso en un equipo defensivo, por ejemplo. Y entonces esa postura que uno tiene no tiene que influir en el análisis de lo que no es de esa manera. Y decimos que esa idea puede chocar, la ideología, puede chocar con la postura del medio, ¿sí? Que en parte también lo hablamos, que tal vez por ejemplo, en un caso bastante extremo, el periodista de TN, lógicamente, en TN o Clarín debe haber algún periodista que sea en la intimidad kirchnerista, ¿sí? Por lo tanto, se contradice un poco el pensamiento propio con el pensamiento del medio de comunicación, y lo mismo debe pasar en un canal opuesto, ¿sí? Ahí hay cierto choque entre el pensamiento de uno y el pensamiento de otro. Y lo que se dice acá, que no sé si lo consultamos en la clase pasada, es que puede haber un riesgo también, que la ideología del medio puede poner en riesgo un poco al periodista. No sé si lo charlamos la clase pasada eso, pero ¿de qué manera podría pasar eso? Que la ideología del medio ponga en riesgo al periodista. ¿De qué manera? En riesgo al periodista de que, claro, imponiéndole todo el tiempo algo con que él no está de acuerdo. Bien, esa puede ser una... Es cierto, O puede sea, ser como una... obligándolo a pensar de la misma manera para ser parte, digamos. Bien, digamos que de alguna manera es cierto, el periodista está de alguna manera como obligado por lo menos a transmitir cosas con las que por ahí no coincide, ¿sí? En determinado medio, y no hace falta que te lo digan, uno ya más o menos lo sabe en qué medio trabaja, e incluso cuando choca este pensamiento con el del medio, y el periodista lo expone al aire, puede incluso correr el riesgo de su trabajo. Ese es uno de los riesgos. No han sido pocos los casos donde algún periodista hizo alguna pregunta incómoda, ¿sí? En el medio en el que trabajaba, por supuesto, y después o se negó a hacer determinada cosa y después terminó fuera del medio, de ese medio de comunicación en particular. ¿De qué otra manera puede estar en riesgo el periodista por el pensamiento del medio o la ideología del medio? Después puede llegar a tener cierta relevancia, por ejemplo, en las redes sociales. Lo pueden como gratular de que, no sé, que tiene cierta postura y lo van a tener ahí tendencioso de que está en contra de tal punto de vista, de tal caso que se esté hablando, ¿no? Bien, ese es otro riesgo, claramente, que se tiene, o bien, no sé si lo dijimos acá la clase pasada o era en otro curso, cuando a un periodista, por ejemplo, le toca ir a trabajar una marcha, ¿sí? Que ahí vos vas a una marcha opositora al gobierno con el micrófono de C5N y ya sabés que por ahí la pasás mal, lamentablemente, ¿sí? No debería ser así, por supuesto, pero en una de esas ya como que te catalogan de que vas ahí a molestar o a incomodar esa marcha. Y lo mismo en caso contrario. ¿Sí? De alguna manera ahí hay cierto riesgo para el periodista solamente por la ideología del medio. Tal vez el periodista no coincide tanto con la postura del medio en ese sentido, pero ya queda como catalogado que si el medio o la empresa periodística piensa de determinada manera, tiene determinada postura, ese periodista también. ¿Sí? Bien. En realidad,
si bien lo marca como particularidad del trabajo periodístico, no es una característica propia únicamente del trabajo periodístico, esto de tener un posicionamiento ideológico y no coincidir con el pensamiento del lugar donde uno trabaja. Si por ejemplo uno trabaja puede ser un docente y tener un posicionamiento ideológico ante determinadas cosas, y tal vez las ideas de educación que uno tiene no coinciden con el lugar donde uno está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si uno, no sé, trabaja en una escuela católica y no coincide con determinadas ideas, o A digamos, mí me pasó de sí, trabajar en un jardín que era evangelista, ¿qué era qué? Perdón, y no escuché la palabra. un jardín evangelio. Ajá, evangelista. Y nada, yo por ejemplo tenía que llegar media hora antes porque hacían un devocional y se oraba. Y era mi trabajo, y capaz que yo no compartía porque no era lo que me gustaba, pero como Bien. era mi trabajo lo tenía que respetar y lo tenía que hacer. Exacto, uno no coincide en ese caso, fíjese que no es una labor periodística, no coincide en ese caso con la postura, tiene distinto interés, pero en algún caso tiene que respetar un poco la ideología del lugar en el que trabaja. Yo doy otro ejemplo, un profesor por ahí en una escuela, o un profesor o profesora, ¿sí? Puede exponer su opinión respecto al aborto, ¿sí? Suponiendo que esté a favor de la legalización, por supuesto, y en un colegio católico no podría hacerlo porque tiene un pensamiento completamente opuesto en ese sentido, ¿sí? Es decir, no es el periodismo el único medio o el único lugar, la única fuente de trabajo donde puede pasar esto, pero sí lo marca como una característica. Uno en determinados lugares aprende a no dar su opinión porque saben que si la das te van a atacar Claro, todos. exacto. Pero A yo creo menos, algo, profe. ¿Qué tal? sí, Buenas tardes, profe. Yo creo algo también, ¿no, profe? Que aún en el deporte también hay opiniones. Por ejemplo, lo que pasó ayer, que para la prensa brasileña, nosotros de Argentina, fue como que Brasil cobró venganza. Y para nosotros fue, o sea, un deporte y nada más. O sea, la conjunto de opiniones es mundial también, para mí. sí, lo que pasa es que ahí estamos hablando de distinta opinión entre medios distintos. Y acá lo que hacemos referencia es cuando uno piensa una cosa y el lugar donde trabaja tiene otra postura frente a eso, ¿sí? Ahí, digamos que me parece que el caso que expones en ese sentido es un poco diferente. Pero bueno, en sí vemos que acá puede, obviamente, contraponerse la ideología individual con la ideología, la postura, el interés, lo que sea, del medio, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. Bien, también marca otra característica y es que los periodistas tienen una relación con el poder, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, el periodista que hace política, tal vez entrevista diariamente a algún diputado, algún intendente, algún senador, algún presidente, al gobernador, lo que sea, es decir, tiene un cierto trato bastante cercano, en algunos casos más, en otros menos, con quienes forman parte del poder de ese medio, o de ese, no medio, cuando digo medio no me refiero a medio de comunicación, sino de ese sector de la sociedad, ¿sí? Lo mismo pasa con aquellos periodistas que cubren fútbol, por ejemplo, y tienen cierto vínculo con las estrellas que son, en el caso del deporte, los futbolistas o los protagonistas, ¿sí? Los deportistas, los tenistas, basquetbolistas, lo que sea. ¿Sí? Tienen un trato cercano, ¿sí? Con los protagonistas, y eso puede conllevar a distintos riesgos, ¿sí? Como pueden ser presiones, pueden ser la censura, también, ¿por qué no?, las tentaciones económicas, ¿sí? Hoy por hoy se habla mucho, uno nunca sabe qué tanto hay de cierto, pero se habla mucho o se señala a muchos periodistas que reciben un sobre,
¿sí? Me parece, a veces se exagera un poco en ese sentido, porque hay como cualquiera que no piensa como uno ya cree que están recibiendo una coima por eso, ¿sí? Pero sí es mucho más lógico que haya cierta presión, explícita o implícita, que haya cierta censura o incluso la autocensura del periodista por ese trato que tiene con los sectores de poder, ¿sí? Bueno, las presiones, por supuesto, pueden ser mucho más explícitas, pero cuando me refiero a autocensura, tal vez el periodista no quiere criticar a veces, el que tiene un trato más cercano con el protagonista, o con la... Profe, Sí. y en esta categoría, por ejemplo, si por ejemplo el periodista Jorge Lanata, Sí. ¿qué estaría como? Porque yo veo que no se calla nada, ¿no? Es bravo poner, ¿no? A periodistas así que no se callan nada. Sí, bueno, hay que ver también qué vínculo tiene. En ese caso tiene, no creo que tenga un vínculo estrecho con algún protagonista, ¿sí? También tiene, en ese caso tiene el respaldo del medio en el que trabaja, ¿sí? Desde ese punto de vista obviamente se hace mucho más fácil cuestionar. Es mucho más fácil cuestionar, que ahora iba a dar el caso del deporte, cuando uno no tiene trato directo con el protagonista. ¿Qué quiero decir con esto? Es mucho más normal que, o es habitual, que aquel periodista que cubre un equipo de fútbol, por ejemplo, no critique al equipo, no critique a los jugadores, o en todo caso que si hace las críticas sean mucho más leves. ¿Por qué? Porque existe el miedo de que uno pierda la fuente de información, pierda el trato con el protagonista, que el protagonista me deje de hablar, me deje de dar notas, y demás. Si ustedes se fijan, es mucho más normal que aquellos que cubren equipos de fútbol no critiquen tanto a los equipos que critican. A los equipos que cubren, perdón. En algún caso más extremo incluso, hay hasta alguna defensa extrema de aquel equipo al que está cubriendo. Sí, yo no quiero mencionar algún caso en especial, pero se me viene alguno a la mente con algún periodista que, por ejemplo, cubrió a la selección, o la cubre, no sé, y era un acérrimo defensor de cada jugador de la selección. A mí me ha pasado. Sí, Cristian. Yo no estoy en un medio partidario, pero no el oficial. Y el oficialista capaz perdió el partido y te dice, bueno, perdió, pero mereció ganar porque tuvo varias chances. Y si perdió, perdió. Y si perdió porque jugó mal, jugó mal. Y capaz como que lo dibujan por otro lado. Y pasa mucho eso. Bien. Profe. Bueno, a mí cuando yo estaba en prensa oficial, sí, me pasaba de que yo tengo otra forma de pensar. Yo considero que los jugadores, al igual que nosotros, son seres humanos y se equivocan igual que nosotros. Entonces yo no era que salía a decir, no, pero merecimos ganar ni nada. Pero bueno, también se equivocan. O sea, como que sí, siempre me molestó que le peguen como si fuesen los peores. ¿Por qué? Porque después cuando ganaban, mismo los medios partidarios, iban y le pedían a los jugadores una camiseta. Entonces era como muy contradictorio. O sea, una cosa es decir, el equipo jugó mal, y otra cosa es matar al equipo, como si fuese el peor del mundo. Bien, lo que pasa es que a veces está, ahora voy Facundo, a veces está instalado el miedo, o el periodista tiene instalado el miedo de, si lo critico un poco, no me habla más. Que a veces en algunos casos con algunos protagonistas En mi parte no, eso. Igual, ¿eh? Vos criticabas igual. Siempre, no, yo no criticaba, no, nunca critiqué, ni estando afuera ni desde adentro, porque me parece que, como yo te digo, para mí son personas, seres humanos igual que nosotros y se equivocan, no son robots que hacen todo perfecto. Sí. Bueno, igual estando en un medio oficial es muy difícil. Yo cuando digo crítica, hago de crítica una crítica respetuosa, o sea, para mí decir que el equipo jugó mal, me parece más bien pintar una realidad que en sí criticarlo. El tema es que hay protagonistas que por ahí no se bancan eso, ¿sí? Después hay una cuestión de respeto también que uno, ahí sí que no debería exceder nunca, que por ejemplo pasó mucho con los jugadores de la selección, o sea, vos tenés los jugadores de la selección y sí, perdieron unas cuantas finales, pero tildar de fracasado a esos tipos, que llegaron a distintas finales, o que le va muy bien en Europa, es lógico que después los jugadores te odien si vos decís eso y haces críticas despiadadas.
pero decir Pero elegir por... nosotros, profe, pero nosotros, profe, yo creo que el periodismo argentino es bravo, porque en Europa yo a veces veo otro periodismo y es como que ellos ya no... Ahora, por ejemplo, bueno, el periodismo francés, profe, están esperando que Messi haga algo malo para darle. Pero es diferente, ¿no? Nosotros somos bravos, ¿no? El periodismo argentino va al hueso, como se dice, ¿no? Sí, no solo decir al hueso, sino también es buscar el escándalo intencionalmente. No creo que sea algo propio del periodista argentino. O sea, he visto, por ejemplo, jugadores mexicanos muy enojados con la prensa, por ejemplo. El exitismo, digamos, está un poco en todos lados. Lo que pasa es que el periodista tiene que saber diferenciar, tiene que alejarse del amiguismo, pero no irse al otro extremo de la crítica despiadada, ¿no? Por lo menos es lo que pienso yo. Facundo, ¿andás por ahí? Hace rato levantaste la mano. Sí, no, pero era un tema diferente que... A ver, no te escucho mucho. O ahora no te escucho directamente. Parece que lo perdimos. ¿Lo escuchaban? No, yo no lo escuchaba por eso. No se escuchaba. Bien. No, se cortó. Bien, bueno, va un poco por ahí el tema de las presiones, ¿sí? Que a veces son explícitas, sobre todo en algunos casos, digamos que el protagonista hasta por ahí se siente, cuando recibe una crítica se siente como traicionado, o se puede sentir así, no debería, pero puede pasar. Y a veces hay presiones, sí, totalmente explícitas de cómo vas a publicar eso, cómo vas a poner esto, y otras son más sutiles, y en algunos casos también está la autocensura del periodista de, para evitar quilombos, no digo esto, y, ¿sí? Sobre todo con el que después hablo. Bien, bueno, ahí sí, es cierto, ahí hay un claro caso de un periodista con un vínculo muy estrecho, dice el de Verbitsky, que fue uno de los, digamos, el que destapó la olla, por decirlo de alguna manera, en el vacunatorio VIP, con el tema del vacunatorio VIP, que tenía un vínculo en ese caso con el ministro Ginés. Sí, es cierto también, es otro, en ese caso, ejemplo del vínculo que tiene el periodista con el protagonista, o en este caso la fuente no, el que tiene el poder. Bien, otra particularidad, esta también lo habíamos mencionado, es que el periodista, o el medio de comunicación en sí, es un formador de opinión. ¿Sí? El medio, en muchos casos, marcan cada medio de qué se habla, ¿sí? Marca una determinada forma de pensar, que en alguna parte de la sociedad puede influir más o menos. Algunos directamente pueden estar absolutamente convencidos y manipulados por lo que dicen los medios de comunicación. Y de alguna manera marcan los temas más importantes sobre los cuales se habla, ¿sí? Y marcan cierta idea de opinión. El texto también menciona que aquel que por ahí no opina de la misma manera que los grandes medios, o por lo menos los medios que consume, tiende a ocultar su pensamiento. ¿Sí? Es una idea del texto, no necesariamente tienen que coincidir con eso. Pero sí que, por lo menos yo coincido en que los medios tienen un alto poder todavía en la forma en la que uno piensa. ¿Sí? En otro momento podrían haber sido más los medios tradicionales, hoy tal vez hay personas que logran influir sobre el pensamiento, que no son medios de comunicación, sino que pueden ser simplemente influencers, ¿no? Por ahí un influencer a mucha gente le marca determinada forma de pensar. Y la sociedad puede ser más o menos manipulable de acuerdo al entrenamiento que haya desarrollado para pensar la realidad. Hoy lo hablaba con los alumnos de la mañana, y por ahí decían que ellos decían que la escuela en realidad no les había enseñado, tal vez, a ver, cuando hablamos de escuela secundaria, o no les había enseñado a pensar la realidad, sino que lo que le habían enseñado era a repetir lo que iban leyendo.
que me parece que era algo mucho más marcado hace unos cuantos años, por lo menos en la secundaria que me tocó a mí, ¿sí? Que era más bien repetitiva y no una escuela crítica. No sé si ahora habrá cambiado mucho. Por los jóvenes que tuve hoy a la mañana no cambió demasiado, sigue más o menos igual, pero sí falta ese pensamiento propio en buena parte de la sociedad, y los medios, los tradicionales o las redes sociales, siguen influenciando en la opinión de la sociedad. ¿Sí? Bien, acá siempre se tuvo la idea de que los medios son en realidad un cuarto poder paralelo a el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Incluso para algunos tiene más poder que todos esos tres. Pero lo que plantea el texto es que en realidad se puede tratar de un contrapoder, es decir, de un poder que vigile a los otros tres, que informe sobre los otros tres, que investigue a los otros tres para generar cierto equilibrio o mejorar un poco el funcionamiento de esos poderes, ¿sí? En pos de la sociedad. Bien. Bueno, esta es una idea que está clara. El trabajo periodístico, a diferencia de otros, tiene una alta exposición. Por supuesto, uno publica lo que, ya sea en forma escrita, o lo transmite en una radio, o sale por la tele. Y esa alta exposición hace que los errores, como todos los que están muy expuestos, quedan al descubierto, ¿sí? Y los aciertos, o las cosas que salen bien, o el reconocimiento, puede generar cierta sensación de poder, que es algo, por supuesto, también forma parte de otras profesiones de alta exposición. Puede generar que sea grande, y en el caso del periodista puede generar los aciertos, o están haciendo bien su trabajo, puede generar que tal vez se crea más importante que la noticia, y que se sienta un protagonista más, cuando en realidad el periodista es el encargado de transmitirla, es el nexo entre el protagonista y la gente, en muchos casos, en la mayoría. Por lo tanto, eso es lo que no tiene que creerse el periodista. ¿Sí? Lo importante es la noticia, lo importante es el protagonista, y en todo caso puede matizar un poco con su opinión, pero nada más. Lo importante es lo que ocurre y ser un nexo entre el protagonista y la gente. ¿Sí? Por supuesto, los errores del periodista ante tamaña exposición quedan mucho más al descubierto que las de otros profesionales. Si un docente se equivoca, por ejemplo, bueno, queda en el marco del aula, y a lo sumo puede trascender un poco, pero no mucho más. El error de un periodista, digo, una mala información de un periodista, queda y es vista, evaluada y señalada por miles de personas. ¿Sí? Bien, antes de seguir con la idea siguiente, si es que nadie quiere decir algo, vamos a ir cerrando la reunión de Zoom. Van a poner nombre y apellido ahora. ¿Sí? Ponen nombre y apellido en el chat, por favor. Salimos y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Sí? Por favor, nombre y apellido en el chat. Bien, creo que falta alguno. ¿Estamos? Bueno. Listo. Salimos y volvemos a entrar. Mismo link.